Esta semana ha sido la asociada al informe de la Contraloría respecto de irregularidades detectadas sobre cómo operaron las ayudas durante los incendios de 2024. Aquí la verdad es que ayer revisábamos, no quedó pedazo en la cadena que no fuera llamado a revisión. Hubo declaraciones por parte de la municipalidad, por parte de la delegación, etcétera. Y hoy queremos revisar las reacciones y la impresión que tiene el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, respecto de esta misma situación. Muchas gracias por estar con nosotros, gobernador. Hola, hola Paloma, muchas gracias por esta posibilidad que tengo de hablar con usted, así que me pongo a tu disposición. Lo primero que me encantaría saber es cómo usted recibe este informe de la Contraloría, porque hoy en ejercicio de su propio rol tiene usted también una noción mucho más concreta de cómo operan los distintos órganos del Estado de cara a la ciudadanía frente a una emergencia. Entonces, teniendo esa experiencia en el cuerpo, ¿cómo recibe este informe? Bueno, yo creo que es importante dar el contexto. Los incendios del día 2 y 3 de febrero del 2024 significó la destrucción de más de 5.000 viviendas solo en la ciudad de Viña del Mar, además de las viviendas que se destruyeron en Pompeya Sur, Pompeya Norte, en la comuna de Ah, Quilpué ya. y en menor medida en Villa Alemana. Se arrasaron más de 9.000 hectáreas y perdieron la vida 138 vecinos perdieron la vida a propósito de estos criminales incendios que tiene a 9 personas encarceladas, 4 que eran bomberos, 4 de CONAF y uno de Senapred. Es probablemente el incendio más letal que ha afectado al planeta en los últimos 15 años. En ese contexto, yo quisiera decir de que mucho se ha hablado precisamente del informe de la Contraloría, pero también me parece que es muy preciso señalar de que hoy día tenemos problemas estructurales de los cuales no hemos aprendido, porque el 27F del 2010 y todos los efectos que provocó el terremoto y el tsunami posteriormente, obliga y obligaba a las autoridades del momento a poder mejorar el sistema de gestión de respuesta ante desastres. Sin embargo, el sistema de gestión de respuesta ante desastres, y a propósito de lo que nos ocurrió a nosotros el 2 y 3 de febrero del 2024, no está preparado para integrar a las instituciones públicas y privadas para atender emergencias de esta envergadura y por tanto obliga a improvisar ante la magnitud de una emergencia de esta naturaleza. Dicho esto, ¿y por qué te lo comento? Imagínate que nosotros como gobierno regional, yo como gobernador regional, los primeros días posteriores al 3 de febrero, me parece que el día 4, oficié a la Contraloría General de la República para que me permitiera a mí como gobernador regional sacar a los trabajadores del gobierno regional de Valparaíso para atender la emergencia. Me tenía que autorizar la Contraloría para ese propósito. Tuve que pedirle a la Contraloría que me autorizara a recibir donaciones en bienes, servicios y dinero también para poder atender la emergencia. Dicho esto, sin duda que el país hoy día, y a propósito de las tremendas catástrofes que hemos tenido, a propósito del 27F, el 2010 en adelante, Chile aún no se encuentra preparado para poder coordinar las instituciones públicas y privadas, porque en la práctica yo fui testigo de aquello, estuve 3 meses en el Comité de Gestión de Riesgos de Desastre en el COGRID, pero como gobernador regional y administrando una cantidad de recursos importantes, no teníamos ni facultades ni competencias para poder poner a disposición esos recursos. A mí me tocó coordinar toda la ayuda que llegaron de los gobiernos regionales. En particular, aprovecho el momento de darle las gracias una vez más al gobierno regional de Antofagasta, que destinó 3.000 millones de pesos para comprar vivienda, y esos recursos pasaron directamente a través de la glosa número 7 a Interior. Ahora, si usted me pregunta si esos 3.000 millones de pesos, 3.000 millones de pesos se invirtieron en la compra de casas de emergencia, no lo sé. El gobierno regional de Los Ríos destinó más de 700 millones de pesos para las duplas psicosociales para atender a los familiares que tenían deudos derivados precisamente de estos criminales incendios. Entonces, evidentemente hoy día tenemos problemas que son estructurales para atender situaciones de esta naturaleza. Y también creo que cuando hemos dicho, yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir, creo que la reconstrucción ha sido un desastre. Creo que no se ha confiado en las capacidades regionales. Mira, Paloma, una cosa muy concreta. Las cajas de mercadería llegaban de Santiago. Las casas de emergencia o llegaban de Santiago o llegaban de Talca. Entonces comprenderás que atender una emergencia desde el centralismo sin confiar en las capacidades regionales, sin duda que han dificultado todo el proceso de reconstrucción y tienen a una población derivada, tienen una población que fue precisamente damnificada, muy disconforme y finalmente el gobierno se retira el 11 de marzo sin haber cumplido el propósito de proveer pan
techo y abrigo para las personas que fueron ferozmente damnificadas por estos incendios que fueron criminales. Gobernador, hay varias dimensiones del informe de la Contraloría. Unas tienen que ver con que los órganos se habrían tomado atributos que no tenían o no habrían pedido, por ejemplo, los permisos que usted mencionaba, pero otras son, por ejemplo, respecto de el gasto de una cantidad de recursos para hacer remoción de restos de escombros que finalmente no ocurrió, demoliciones, etcétera. Entonces, en un caso, tenemos el problema que usted habla un poco de no tener suficiente músculo dentro de todo el sistema y la orgánica del Estado para poder reaccionar a tiempo, en forma y correctamente, probamente, frente a las emergencias, pero otro tiene que ver directamente con casos de corrupción, ¿no? Entonces, ¿podría usted entrar en los lugares donde le parece que está más grave, en el fondo, la situación dentro de toda la cadena de posibilidades del Estado? Yo creo que el rol que tiene la Contraloría como supervisor de la función pública hoy día me parece que es un rol muy relevante. Creo que los informes que señalan de que habría una falta de respaldo a más de 8.000 millones de pesos requiere ser necesariamente aclarada, requiere ser necesariamente respondida de buena manera. El caso ya derivó al Ministerio Público y me parece que hoy día, estando en manos de la justicia, uno lo que espera es que esa justicia pueda investigar y fallar en proporción y con racionalidad a propósito de lo que ocurrió. Ahora es evidente de que hoy día se necesitan los respaldos. Mira, Paloma, hubo que mover, yo me acuerdo en el primer COVID de la madrugada del día 3 de la madrugada del día 3 de febrero, me parece, de la madrugada del 2 para el 3 de febrero. Me recuerdo que yo dije cuando me tocó intervenir en el COVID, como gobernador regional, yo dije hoy día lo más importante es levantar cuerpos, remover escombros y aplicar toque de queda. Ahora, dicho eso, sin duda de que hoy día el tema de la remoción de escombros, había que remover más de 90.000 toneladas de escombros derivadas de los incendios. Y sin duda de que a propósito de los camiones tolva, a propósito de la maquinaria y a propósito de aquellas empresas que están sindicadas que finalmente no tenían las capacidades operativas para hacer esta tarea y subcontrataron, sin duda que hoy día esa explicación merece, o sea, ese informe merece una explicación suficiente y fundada precisamente para la desconfianza e inquietud que genera precisamente la población de nuestra región. Y por tanto creo que hoy día me parece que es fundamental que eso se aclare, me parece que es fundamental también de que hoy día se le dé certezas a la población, fundamentalmente a la población damnificada en Villa Independencia, en el Olivar, en Monte Sinaí, en Pompeya, etcétera, porque finalmente la desconfianza en el aparato público y la desconfianza en el Estado precisamente lo que hace es que debilita la función pública y debilita también la confianza que tiene depositada la población en las autoridades que hoy día están al frente de la región de Valparaíso, incluyéndome a mí también como gobernador regional, sin duda. Rodrigo, usted plantea esta idea de que este gobierno va a entregar con un total fracaso el proceso de reconstrucción en esta situación de este incendio, pero darle nuevas atribuciones a las distintas dimensiones de ayuda que puede entregar el Estado pasa por más que solo el gobierno. ¿Cuál sería para usted la petición concreta, entendiendo que ahora se inicia un nuevo periodo de gobierno, con un gobierno que ha hecho una promesa de hacer una reconstrucción mejor que la que ocurrió en su región, en la región de Biobío, pero que evidentemente se va a encontrar con estos mismos problemas? Entonces, ¿dónde usted señalaría que hay que hacer cirugía mayor para poder dar una respuesta mejor? Primero creo que el sistema de gestión de respuesta ante desastre tiene que integrar a las instituciones públicas y privadas para poder atender situaciones de esta naturaleza. Me parece que eso es fundamental. Yo estuve en los primeros días en el puesto de mando en el Estadio Sausalito y estuve también junto a quienes representaban a la Cámara Chilena de la Construcción que se pusieron a disposición de construir viviendas. Y la pregunta que habría que hacer es por qué el Estado, quienes administran el Estado, no confiaron precisamente en esa voluntad de los privados de poder concurrir con ayuda concreta para edificar viviendas, por ejemplo. ¿Por qué esa desconfianza innata en torno al rol de los privados, por ejemplo? Yo creo que eso significa mejorar, mejorar, me vuelvo a repetir, el sistema de gestión ante desastres, donde hay que coordinar lo público con lo privado, porque solo lo público no resuelve
un desastre de esta magnitud. Uno. Dos, creo que es fundamental de que las autoridades que somos electas democráticamente, que vivimos en la región hoy día, cuenten con facultades en materia de emergencia y que no solo consideren a los gobiernos regionales como un reservorio permanente de recursos en dinero que se les entrega a otras instituciones para que hagan tareas que deberían ser inherentes a las autoridades regionales. Claro, Rodrigo, pero en Mira, ese nosotros, punto específicamente, usted y yo nos conocemos de hace mucho tiempo en las conversaciones así justamente es, sobre descentralización y desarrollo, y esa es una batalla antiquísima de cuánto así poder es. se le da a los gobiernos regionales. Usted hoy día es electo, pero hace poquitos años no podía ser electo directamente por las personas de su región, y por lo tanto el traspaso de capacidades siempre ha sido un obstáculo. ¿A quién es el Así llamado? es. Porque los que detienen la pelota siempre son los mismos. O sea, yo creo que hoy día estamos discutiendo sobre el informe de la Contraloría y los efectos que provocaron los incendios y los efectos que provocaron desde el punto de vista de la transferencia de recursos. Y estamos discutiendo eso precisamente por el carácter centralista que tiene el Estado, más allá de que somos los primeros gobernadores electos en la historia de Chile que asumimos por primera vez el 14 de julio del 2021. Yo estoy en mi segundo periodo y todavía la descentralización en lo político, en lo administrativo y en lo fiscal sigue siendo una descentralización que se encuentra imperfecta e incompleta porque no tenemos descentralización ni política, ni administrativa, ni fiscal. ¿Por qué te digo esto? Y vuelvo nuevamente a lo que planteaste. Yo administro un 5% de los recursos del gobierno regional están destinados a emergencia. Y ese 5% de recursos que está destinado a emergencia, que en la práctica equivale a algo así como a 5.000 millones de pesos, el gobierno central tiene la prerrogativa de retirarnos el 3%. Es decir, de esos 5.000 millones de pesos, el gobierno central puede disponer de 3.000 millones de pesos para retirarnos, hacernos rebajas presupuestarias cuando ellos quieran para destinarlo a otra región o a otro propósito o a otra emergencia. Lo que nosotros hemos dicho que los recursos de emergencia que tiene cada gobierno regional íntegramente tienen que quedar en la región Por y lo tienen que tanto, quedar en regiones que tienen por lo y que tanto, llamados al tienen que quedar en Congreso una, en el fondo. Por lo tanto, el llamado al o sea, Congreso a al cambiar las Congreso, condiciones. al Congreso, por cierto, y también al gobierno central. O sea, la descentralización, Paloma, hemos demostrado que le cambia la vida a las personas porque toma las decisiones de inversión en el territorio, pero en materia de emergencia, todos los gobernadores regionales hemos reclamado en más de alguna oportunidad que los recursos de emergencia deberían quedar en la región íntegramente, por un lado, y tener también capacidades o competencia en materia de emergencia para atender de forma mucho más diligente las necesidades que requieren las personas cuando son siniestradas de la forma en la cual fueron siniestradas en nuestra región los días 2 y 3 de febrero del 2024. Y eso, a la luz de los acontecimientos y después de 2 años, ha quedado palmariamente en evidencia. Dígame usted, recordamos todos ese momento de polémica que se generó entre usted y el ministro Montes a propósito de sus declaraciones sobre que él no era el jefe de la reconstrucción. ¿Quién es hoy día para usted, entendiendo que el jefe es el que tiene la plata y las capacidades de mover las cosas? ¿Quién hoy día es el jefe de la reconstrucción? Ya los jefes están, lo voy a decir en estos términos, va a sonar un poco eufemístico, ¿no? Pero ya los jefes, comillas, de la reconstrucción están en retirada, ¿no? El 11 de marzo va a asumir el Estado, la conducción del Estado, un nuevo signo político y un nuevo presidente con nuevas autoridades. Y lo que nosotros esperamos es que esas nuevas autoridades que van a asumir a partir del 11 de marzo puedan tener un ámbito y un espíritu de colaboración con las autoridades regionales para acometer de manera conjunta un mejor trato con la población y a poder acometer de manera conjunta una reconstrucción que sea efectiva para la población. Si usted pudiera hacer una especie de receta en síntesis respecto de la conversación que acabamos de tener, sería integración de los privados a las soluciones para tener una reconstrucción más rápida, incorporación de criterios de descentralización y entrega de facultades para los gobiernos regionales y sus distintas, porque los gobiernos regionales son una capa, pero los municipios son otra, y es una de la que, por ejemplo, está súper señalada en este informe de la Contraloría. Entonces, ¿podría ser esa una fórmula de recomendación al nuevo gobierno? O sea, yo creo que tú hiciste la síntesis, pero hiciste la síntesis perfecta y probablemente me voy a repetir. Creo que el sistema de gestión de respuesta ante desastres creo que hoy día tiene que considerar la colaboración público-privada. Creo que ese tema es esencial. Sin duda que los gobernadores regionales, que somos autoridades electas democráticamente y que ejercemos la administración superior de la región, deberíamos contar con mayores competencias en materia de emergencia. Dos, tres, los recursos que están contemplados en la ley de presupuesto de emergencia del 5%, el 5% de emergencia debería quedar íntegramente en la región. Tres, porque lo que parece ilógico
porque esto hoy día ocurrió en el marco de una emergencia, pero lo que parece ilógico, Paloma, es que nosotros como gobierno regional haya tenido que pedir una autorización a la Contraloría para sacar trabajadores a atender la emergencia. Es ilógico pedir una autorización para recibir donaciones en circunstancias que nosotros como gobierno regional también podríamos haber tenido la facultad de reorientar los recursos que administramos para atender la emergencia de manera inmediata. Yo creo que esas cuestiones, esos tres, cuatro elementos me parece que son fundamentales, como también me parece que es fundamental hoy día abordar problemas que son estructurales. Por ejemplo, yo recuerdo nítidamente la necesidad de construir líneas de cortafuego hoy día, precisamente de manera preventiva. Pero incluso el propio presidente está inhibido de obligar a los privados para construir líneas de cortafuegos de manera preventiva. Y por tanto, ahí, por ejemplo, se necesita labor legislativa, como también se necesita labor legislativa en un proyecto de ley que todavía duerme en el Congreso o que ha existido poca voluntad en materia legislativa, como es la famosa ley de incendios. Yo creo que ahí también, desde el punto de vista legislativo, los legisladores deberían ayudarnos para que exista una ley que dé obligatoriedad o establezca una obligatoriedad en los privados para construir líneas de cortafuego, por un lado, uno, y dos, creo que la ley de incendios me parece que es una ley que es tremendamente importante hoy día a propósito de todo lo que ha sucedido. Y además también, y quiero conectarlo con el Bío Bío y aprovecho mandar y darle mi solidaridad al pueblo que habita esa región. También hoy día no es posible de que no existan zonas buffer o zonas de despeje entre el modelo forestal pino y eucalipto, que tiene una alta inflamabilidad, con población aledaña, donde finalmente están completamente rodeados de pinos y eucaliptos que tienen una alta inflamabilidad, alta temperatura. Y por tanto ahí se puede copiar alguna legislación moderna que establece zonas buffer o zonas de despeje entre modelos forestales de estas características y población que habita en ese territorio. Gobernador, ahora sí que, pero de verdad cortito. En cuanto a cómo puede mejorar la transparencia de los propios gobiernos regionales. Usted sabe que existe una enorme desconfianza, sobre todo después de los casos de corrupción que se descubrieron, sobre que si se les da más facultades y se les permite administrar más el presupuesto, ¿qué van a hacer con eso? ¿Qué se necesita para mejorar la transparencia en los gobiernos regionales? O sea, yo creo que es situaciones de opacidad se dan en todos ámbitos de la institucionalidad pública. Hay situaciones de opacidad en el gobierno central, hay situaciones de opacidad en el Parlamento, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y sin duda que han habido situaciones de opacidad también en los gobiernos regionales. Ahora, esa desconfianza la única forma en la cual se tiene que combatir la desconfianza y recuperar la confianza del pueblo haciendo las cosas bien, con transparencia, con probidad, hoy día teniendo mecanismos de gestión también que sean pro y lo suficientemente transparentes. Pero déjame decirte algo, Paloma. Probablemente los gobiernos regionales somos de las instituciones públicas más auscultadas de Chile. Somos auscultados por el Consejo Regional, todos tenemos consejeros regionales, nosotros rendimos en línea con la Contraloría, cada 3 meses tenemos que concurrir al Congreso a dar cuenta de nuestro gasto y por tanto estamos sujetos a la fiscalización por parte de los parlamentarios. Es decir, somos una institución que se encuentra absolutamente fiscalizada y normada y por tanto creo que el recuperar la confianza del pueblo que habita las distintas regiones y que se encuentran gobernados por gobernadores regionales electos democráticamente, tiene que ver básicamente con dar señales inequívocas de transparencia, probidad, dedicación y responsabilidad. Muchas gracias, Rodrigo Mundaca, gobernador de la región de Valparaíso. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Hoy es Noticia. Está bien, Paloma, muchísimas gracias por este momento. Gracias. Abrazos. Nosotros seguimos porque otra de